¿Qué tal? Un placer enorme estar aquí transmitiendo en directo desde nuestro estudio central con una energía súper alta hoy. La verdad es que es un gusto genuino sentarnos a desentrañar los números que definen nuestro futuro económico. Porque, a ver, no nos preguntamos todos los días hacia dónde va exactamente el país. Totalmente. Hola a todos. Y es una pregunta que hoy más que nunca tiene respuestas muy concretas en los datos que vamos a revisar. Así es. Pero bueno, antes de arrancar con todo este análisis a fondo, les hacemos una invitación muy amable pero súper clave. Suscríbanse y sigan el canal. Es, digamos, la mejor forma de estar al tanto de estas discusiones. Queremos que nuestra audiencia crezca y siga participando. Sí, por favor, denle a seguir. Es vital para nosotros. Bueno, vamos a nuestra declaración de misión de hoy. El propósito de esta sesión es analizar con absoluto rigor la histórica y yo diría decisiva programación macroeconómica de Ecuador para el periodo 2026 al 2029. Es una hoja de ruta sin precedentes que acaba de salir justo tras un año de fluctuaciones marcadísimas. Exacto. Y para quienes nos escuchan, es importante saber que no estamos adivinando aquí. Toda esta inmersión se fundamenta en un marco legal muy estricto. Específicamente, estamos basándonos en el artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero y también en el reglamento del COPLAFIP. Ajá, o sea, datos duros y oficiales. Estudiante del Banco Central del Ecuador, los reportes más recientes del Ministerio de Economía y Finanzas y también, fíjate las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y datos climáticos de la NOAA. Y ojo, esta información acaba de emitirse hoy mismo, proyectando el escenario desde este mes, abril de 2026, hasta el 2029. ¡Wow! Salidito del horno. Entonces, el mapa de ruta para nuestra audiencia es este. Hoy vamos a entender el motor del consumo interno. Vamos a analizar esa dualidad súper interesante entre el sector petrolero y el no petrolero. Y finalmente, a explorar los riesgos geopolíticos y climáticos. Ujú. En resumen, descubriremos qué camino le queda a la economía nacional para alcanzar ese tan anhelado 2,5% de crecimiento. Es una meta ambiciosa, sin duda. Lo es. Pero antes de entrar en materia, y aquí hago una pausa reflexiva, es vital aclarar que esta exploración mantiene una estricta neutralidad política e ideológica. Claro, fundamental. Actuamos únicamente como guías, como facilitadores de la información oficial. No somos jueces. Nuestro único objetivo es transmitir los hechos y las ideas de forma totalmente imparcial para quienes nos sintonizan hoy. Así es. Nuestro trabajo es traducir el documento, no tomar partido. Y hablando del documento, el tablero general nos lanza una métrica que define el éxito del país, el famoso Producto Interno Bruto, el PIB. El PIB, exacto, que a veces suena como una cifra súper fría, ¿no? Sí, la gente escucha PIB y desconecta. Pero la proyección oficial es de un crecimiento del 2,5% para este año, 2026, y busca estabilizarse en un 2,8% promedio hacia 2029. ¿Ok? Para que no suene a una simple cifra de Excel, el reporte oficial usa una analogía que me encanta. Imaginen que la economía es un vehículo pesado, ¿ok? Ajá. El PIB es la energía total que mueve a ese vehículo. Y el motor interno principal de esta máquina no es el gasto del gobierno, no son las exportaciones gigantes, es el gasto de consumo de los hogares. O sea, la gente comprando. Exactamente. Se proyecta que ese consumo aportará 1,3 puntos porcentuales a ese crecimiento en 2026. Es la atracción de las llantas. ¡Wow! Bien, vamos a desempacar esto porque suena genial en papel. Pero ese consumo, ese motor, necesita combustible. Y tengo entendido que ese combustible no viene solo de los sueldos que se pagan aquí adentro, ¿verdad? Para nada. El flujo vital, el verdadero combustible de alto octanaje aquí, son las remesas. Estamos hablando de una proyección de 7.329 millones de dólares. Espera, ¿7.329 millones? Sí, es una locura. Es una inyección de plata gigantesca. Es monumental. Y es un flujo que, digamos, garantiza el sustento, la salud, la educación de miles de familias, actúa como un escudo autónomo.
Si las cosas van mal internamente, ese dinero sigue llegando de España, de Estados Unidos, de Italia y va directo a la tienda del barrio. A ver, aquí tengo que cuestionar un poco esto, o al menos hacer de abogado del diablo, porque claro, entra todo este dinero. Pero ¿cómo demonios se sostiene este nivel de consumo en un entorno donde los precios suben? Fíjate que el reporte habla de una inflación proyectada de apenas 1,8%. Ujú. Y yo leo eso y digo, a ver, un momento. Venimos de un periodo donde se eliminaron subsidios eléctricos y hubo ajustes durísimos al diésel. Históricamente, tocas el diésel y se dispara el precio de todo. ¿Cómo logran esa magia contable del 1,8%? Es la pregunta del millón. Y sí, es contraintuitivo. Pero ese 1,8% ya incluye el efecto de esos ajustes. Lo que pasa es que el gobierno introdujo lo que yo llamaría válvulas de escape financieras. Válvulas de escape. Sí, programas para aliviar el bolsillo de las familias y que no dejen de consumir. Por ejemplo, está este programa Miti Miti y sobre todo la reestructuración de créditos hipotecarios de interés social a 30 años plazo. Ah, claro. Te bajan la cuota mensual. Exacto. O sea, si tú pagabas $500 de hipoteca y ahora pagas 300 porque te alargaron el plazo, tienes $200 libres en el bolsillo este mes. Ese dinero extra amortigua el golpe de la luz más cara o el transporte más caro. Así es como inyectan dinamismo y evitan que el consumo interno se desplome. Qué interesante. Es como estirar la deuda para liberar efectivo hoy. Es una jugada arriesgada, pero que en el papel mantiene el motor funcionando. Así es, te da oxígeno a corto plazo. Ok, entonces el consumo interno es el motor del corazón. Pero, ¿qué sucede con el combustible externo, el que trae los dólares al país? Pasemos al otro lado de la moneda, al contraste entre los sectores de exportación, porque venimos de un año donde el sector petrolero sufrió bastante. Sufrió muchísimo, disrupciones logísticas severas. Tuvimos las roturas del SOTE y del OCP por la erosión del río Coca. Uf, sí, las imágenes de eso eran terribles. Claro. Y encima, los problemas en la refinería de Esmeraldas. Pero para 2026, el panorama proyecta una recuperación. Se espera extraer 168,2 millones de barriles. ¿A qué precio calculan eso? Porque el presupuesto depende de ese número. El reporte lo estima en $66,4 por barril. Ok, Pero aquí entra el impacto global. Las tensiones en Medio Oriente, los problemas en el estrecho de Hormuz, todo esto causa un efecto mixto que es súper engañoso. ¿engañoso en qué sentido? Si el petróleo sube por la guerra, ganamos más plata por barril, ¿no? Sí y no. Es verdad que recibes más ingresos por el crudo exportado, pero como nuestra capacidad de refinación interna está limitada, tenemos que importar derivados. Tenemos que importar diésel y gasolinas. Ah, y esos derivados también suben de precio. Exactamente. Entonces te entran más dinero por un lado, pero te sale muchísimo más por el otro para comprar combustible procesado. Es un juego de suma cero o incluso negativo a veces. ¡Wow! Eso demuestra lo frágil que es depender del petróleo. Lo que nos lleva al nuevo pulmón de la economía, el sector no petrolero. Y aquí hay un contraste que me parece espectacular. Por un lado, tenemos a la minería, Ujú. que está creciendo un 16,7%, empujada por megaproyectos como Fruta del Norte, Mirador, Curipamba. Es una industria súper intensiva en capital. Muy intensiva, sí. Maquinaria pesada, tecnología de punta. Y por otro lado, en el mismo sector no petrolero, tenemos al cacao, que es intensivo, pero en mano de obra. Y el cacao viene de una corrección de precios brutal. De estar en casi $7,800 la tonelada, el reporte dice que va a caer a unos $4,144. Es una caída tremenda. O sea, para nuestra audiencia, es como tener dos alas en un avión, ¿no? Una de metal pesado que requiere muchísima inversión extranjera, pero vuela altísimo, y no le afecta tanto el viento, que sería la minería. Claro. Y otra ala, que es como de un tejido artesanal que sostiene a cientos de miles de familias agricultoras, pero que es súper vulnerable a los vientos de los precios internacionales, que sería el cacao. Qué buena analogía. Y sí, lo que resulta fascinante aquí es cómo esto se lee en términos de valor agregado bruto, el VAB. La minería te dispara el VAB porque la rentabilidad sobre la inversión es gigantesca. Pero el impacto social de la caída del cacao es mucho más profundo porque afecta a la economía rural de forma directa. Claro, el minero no pierde su empleo si el cobre baja un poco, pero el agricultor cacautero ve sus ingresos cortados a la mitad. Exacto.
Y por eso, en la macroeconomía, la diversificación es la única manera de reducir la famosa petrodependencia. Si el petróleo falla y el cacao cae, necesitas que la minería y otros sectores exportadores no tradicionales te sostengan la balanza comercial. Definitivamente. Bueno, ya establecimos qué produce el país y los riesgos de cada sector. Pero ahora pasemos a cómo se venden estos productos al mundo y, sobre todo, cómo se financia este crecimiento que busca ser estructural. Hablemos de los instrumentos de navegación. Los acuerdos comerciales. Este es un punto de inflexión gigantesco, especialmente la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco, el ART, con Estados Unidos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no es solo firmar un papel para salir en la foto. ¿Qué impacto real tiene esto? Tiene un impacto directo en la estructura de costos. Este acuerdo significa la eliminación de sobretasas arancelarias para el 53% de nuestras exportaciones no petroleras. Estamos hablando de más de 1.673 subpartidas arancelarias. Más de 1.600, eso es un montón de productos. Prácticamente blinda los productos clave. Pero la otra cara de la moneda, y esto a veces se ignora, es que nos permite atraer bienes de capital mucho más baratos. A ver, explícame eso de los bienes de capital con un ejemplo de la vida real, porque a veces la macroeconomía suena muy lejana. Claro, imagina un productor local, un agricultor que necesita un tractor nuevo, o una industria empacadora que necesita maquinaria especializada de Estados Unidos. Antes, traer eso costaba una fortuna en impuestos aduaneros. Con el ARTT, esa tecnología entra sin esa carga. O sea, una firma en Washington se traduce directamente en que el tractor para el señor en la provincia de Los Ríos le cuesta un 20 o 30% menos. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que esta apertura comercial, que además incluye avances muy fuertes con el SECA en Corea del Sur y también con Emiratos Árabes Unidos, es el mitigante perfecto para no depender de un solo comprador o de un solo producto. Tienes más opciones. Si a Estados Unidos le va mal, le vendes a Corea. Exacto. Diversificas tu riesgo comercial. Y entiendo que esta imagen de un país ordenado, firmando acuerdos y abriéndose al mundo, tiene un efecto directo en Wall Street y en la liquidez financiera, ¿verdad? Totalmente. Y esto es clave. El reporte señala la reintegración exitosa de Ecuador al mercado internacional de capitales. Hicieron una emisión de bonos de $4.000 millones. 4.000 millones. Que se dice fácil, pero significa que los inversionistas de afuera confían de nuevo. Confían lo suficiente como para prestarte esa cantidad, lo que reduce tu perfil de riesgo crediticio. Y las consecuencias financieras puertas adentro son inmediatas. Las reservas internacionales, la cuenta de ahorros del país en el Banco Central, se proyectan en una cifra histórica de $13.038 millones para finales de 2026. ¿13.000 millones? Eso es como tener un colchón de seguridad gigantesco. Exacto, un colchón enorme. ¿Y qué pasa cuando el sistema financiero ve ese colchón? Se relaja. Los bancos tienen más liquidez y más confianza, lo que permite, según las proyecciones, que el crédito privado crezca un 10%. O sea, más préstamos para la gente que quiere abrir un negocio o comprarse un carro. Así es. Todo está conectado. Es fascinante ver cómo se engrana todo. Pero bueno, todo escenario optimista, todo plan de vuelo perfecto tiene sus amenazas. Y tenemos que balancear este análisis. Vamos a girar hacia los factores exógenos y endógenos que francamente podrían descarrilar por completo esta proyección del 2,5%. Sí, hay nubarrones en el horizonte. Y el primero, el más predecible pero a la vez incontrolable, es el riesgo climático. Específicamente el fenómeno de El Niño. Uf, El Niño, que siempre nos golpea fuerte. ¿Qué dicen los números oficiales sobre esto? Los modelos internacionales apuntan a un 62% de probabilidad de desarrollo entre junio y agosto de 2026. Y los modelos estadísticos que usa el reporte, los modelos de New y West, proyectan un impacto dual terrible. Impacto dual. A ver, desglosa eso. Por un lado, tienes inundaciones senedas en la costa. Esto destruye cultivos de ciclo corto, piensen en el arroz, y afecta gravemente las plantaciones de banano, que es exportación pura. Y por otro lado, asumo que pasa lo contrario en las montañas. Exactamente. Sequías fuertes en la sierra, falta de agua que afecta la producción de hortalizas y al sector lácteo. Y cuando juntas menos arroz en la costa y menos verduras en la sierra, la comida se vuelve escasa y carísima. Se dispara la inflación de alimentos. Totalmente. Lo que anula ese alivio financiero del que hablábamos al principio.
Y ojo, que la sequía nos conecta con el segundo gran riesgo, el riesgo energético. Claro, porque dependemos del agua para generar electricidad. Sí, tenemos una dependencia altísima del estiaje. El reporte señala una brecha alarmante de 866 megavatios de generación firme. 866 megavatios. Es una barbaridad. Es un hueco enorme. Y esto no solo significa apagones en las casas, significa que las industrias electrointensivas, las fábricas grandes que operan 24/7, tienen que frenar. Y si la industria frena, el crecimiento proyectado del PIB se esfuma. Es un efecto dominó aterrador. Y sumado a eso, hay otro riesgo que no es ni del clima ni de la energía, sino puramente geopolítico y comercial. Aquí mismo nuestro vecindario, la tensión comercial con Colombia. Uf, sí, ese es un tema delicadísimo. Leí en el reporte algo sobre la imposición de aranceles del 100% y un término técnico, el índice de Grubel-Lloyd, que para nuestra audiencia suena súper abstracto, pero creo que es vital entenderlo. Sí, el índice de Grubel-Lloyd mide el comercio intraindustrial, es decir, qué tanto comerciamos productos de la misma industria. El índice está en 0,11. ¿Y eso qué significa la vida real? Esto plantea una pregunta fundamental sobre cómo están estructuradas nuestras fábricas. Significa que nuestra dependencia no es de comprarles bienes terminados, sino partes. Las cadenas de suministro están totalmente interconectadas. Ah, entiendo. O sea, si una fábrica acá hace, no sé, refrigeradoras, tal vez importa los compresores de Colombia. Y si de la noche a la mañana le pones un arancel del 100% por un pleito político, Paralizas a tu propia fábrica. No es que estás castigando solo al vecino, te estás cortando tu propio suministro. Es un riesgo altísimo para la manufactura nacional. es dispararse en el pie. Y bueno, llegamos al último riesgo, que quizás es el más complejo porque no obedece a leyes económicas tradicionales, sino sociales, la inseguridad. Sí, este es el elefante en la habitación. Según el reporte, el 91,3% de las empresas lo ve como un obstáculo principal. 9 de cada 10. Y aquí aparece un concepto económico que me dejó helado. La demanda defensiva en la manufactura. Es un término súper descriptivo. Y aquí es donde yo cuestiono todo este tema del crecimiento industrial. ¿Qué es esta demanda defensiva? Significa que las empresas están gastando millones, sí, sus balances muestran gasto y movimiento, pero están gastando en blindaje, en cercos eléctricos, en seguridad privada, en cámaras, solo para que no los asalten o extorsionen. Así es. Es un gasto para no retroceder, no para avanzar. Exacto. Y mi pregunta es, ¿no es esto una falsa ilusión de crecimiento? O sea, los números de la industria suben, parece que la economía se mueve, pero en realidad las fábricas están gastando en sobrevivir, no en producir una lata de atún extra o contratar un ingeniero más. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la calidad del crecimiento, sí, porque tienes razón. Aunque el reporte señala que el impacto directo, es decir, la caída en ventas puras por la inseguridad se ha contenido y se ha reducido a un 0,07%, que es casi estadísticamente insignificante, el daño real es invisible. El freno psicológico. Exacto. La percepción de inseguridad actúa como un freno terrible para la inversión a largo plazo. Un empresario que iba a abrir 3 sucursales nuevas, ahora solo abre una, y el resto del dinero lo gasta en seguridad. Eso es capital destruido, que no genera innovación. ¡Wow! Es un panorama lleno de luces y sombras. Entonces, vamos cerrando esta inmersión analítica. Hemos visto el tablero completo. Hemos visto el motor del consumo, las exportaciones, los acuerdos comerciales y las grandes amenazas. Para consolidar esto, me parece que el éxito hacia el 2029 depende de 3 pilares que hemos discutido hoy. Sí, si tuviéramos que resumirlo, son 3 pilares innegociables. El primero es la estabilidad. Tener reglas claras para invertir a largo plazo. Exacto. El segundo es la resiliencia. La capacidad de, digamos, aguantar y mitigar estos choques climáticos y la crisis energética que se nos viene encima. Y el tercero sería la diversificación. Totalmente. Dejar atrás la dependencia tóxica del petróleo, aprovechar de verdad el ERT con Estados Unidos y desarrollar la minería responsablemente para tener otra fuente de ingresos fuertes. Entonces, para nuestra audiencia que nos ha acompañado en todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Ujú. Significa que la economía no es un ente aislado en las oficinas del ministerio, es un sistema súper vivo.
Una remesa que envía una madre desde Nueva York está conectada con el consumo del supermercado aquí. Un proyecto minero en Zamora está conectado con las reservas del Banco Central. Y un acuerdo firmado en Washington abarata la maquinaria para un campesino en la sierra. Todo está intrínsecamente conectado. Es un ecosistema completo. Y entender estas conexiones es lo que nos permite anticipar lo que va a pasar con nuestros propios negocios y finanzas personales. Exacto. Ha sido un análisis brillante. Muchísimas gracias por desglosar toda esta complejidad técnica con tanta claridad hoy. A ti, y gracias a toda la gente que nos escuchó. Recuerden suscribirse al canal para no perderse el próximo análisis. Pero antes de irnos, quiero dejarles algo dando vueltas en la cabeza. Una reflexión final. A ver, Si la economía, como hemos visto, está logrando este salto estructural gigante, dejando atrás lo agrícola tradicional intensivo en fuerza física, y moviéndose hacia sectores altamente técnicos, de capital intensivo como la minería a gran escala y la industria mecanizada, sí. queda una reflexión flotando en el aire. ¿Cómo tendrá que transformarse el sistema educativo ecuatoriano en los próximos 5 años para evitar que toda una generación quede completamente obsoleta frente a estas nuevas demandas? Si el motor económico cambia, los operarios tienen que cambiar. Es algo para pensar profundamente. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.